Yo siempre recuerdo que el que habló de la importancia que tiene el factor emocional en el desarrollo del tumor fue el doctor Hammer, que ya ha fallecido, que era un neurólogo alemán, que su hijo murió en un accidente y él hace un cáncer de testículo y la mujer creo que es un cáncer de pulmón o algo así, a los meses. Entonces empieza a investigar cómo puede ser, qué pasó con ese dolor, ¿no? Y cómo puede haber hecho justamente un tumor en ese momento. Y él descubrió por resonancias magnéticas cerebral que había lugares del cerebro donde esto impactaba de alguna manera y ahí después daba la localización del tumor. Bueno, lo que él planteaba, que es interesante, es que así como tiene que haber un proceso lentamente para que se produzca el tumor, por eso digo que el cáncer es la persona, para que se produzca el tumor, también él plantea que tenía que haber un proceso para que se desarme esto. Esto, fíjense que contraría completamente lo que escuchamos hoy día, en el sentido que hay que hacer un diagnóstico precoz, hay que operarlo rápido y sacarlo rápido. ¿Por qué? Por el miedo que tenemos a que nos invadan, por el temor que nos da, todo es casualidad y azar, nos puede tocar. Siempre estamos, desde el punto de vista material, vibrando en el miedo. Y ese miedo es lo que nos lleva a tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que apurarse. Y el planteo que hace Hammer es todo al revés. Tenemos que tener la calma necesaria para desarmar un proceso que se armó. Hoy es común que se presenten pacientes a mí y me digan yo tengo un tumor, posiblemente me opere, no estoy seguro, pero no voy a hacer ni quimioterapia ni rayos. O sea, porque yo he visto morir gente cuando empezó con la quimioterapia y como hizo su caída. Entonces yo no quiero pasar por lo mismo. Y otra cosa que yo quería comentar también, enfermo de cáncer, que muchas veces me pasa, si me pregunta a mí si le queda poco tiempo, mucho tiempo, yo le contesto, entendiendo esto de los cuerpos y entendiendo lo de las vidas sucesivas, que él sabe, él tiene el secreto de lo que va a pasar. Y que esto lo sabe ya de antes de nacer. O sea, lo que se llama conciencia prenatal. Y en esa conciencia prenatal, uno tiene la vida que va a vivir, tiene un reflejo de ese mundo espiritual que trae, y tiene una idea de cómo va a morir. Cuando hacemos una ampliación de conciencia, un trabajo con esa persona, y después del trabajo lo llevamos no a lo que yo creo, sino que después del estado fetal, yo lo llevo a qué es lo que veo, lo que siente. En ese momento, por ahí me dice, cuando terminamos, yo sé que me queda mucho tiempo. Ah, qué bueno. Y otros por ahí me dicen, no, yo sé que ahora me estoy por ir. Pero la persona tiene la seguridad, no es el médico el que le tiene que decir lo que pasa. Entonces, cuando uno conoce esas cosas, puede ayudar al enfermo de cáncer a que se encuentre con su conciencia y con lo que realmente le está pasando. Entonces ahí yo puedo acompañar el proceso, yo no lo curo. Yo siempre digo, yo no curo a nadie, yo ayudo a que el otro encuentre las herramientas para la autocuración. Yo cada vez creo, y estoy convencido, que yo no curo a nadie, porque la curación no es exterior, la curación es interna. Entonces, yo puedo ayudar a que esto ocurra. Si el enfermo de cáncer siempre apostamos a la vida, ¿cómo hacemos cuando alguien se muere? Estamos siempre apostando a todo lo que hacemos a la vida, ¿eh? Muy bien. ¿Y si alguien se muere? ¿Fracasamos? No, yo tengo que apostar al conocimiento. Yo tengo que conocer quién soy, a dónde voy, dónde vengo. Si yo logro conocer quién soy y puedo tener ese conocimiento, que deje el cuerpo o que siga viviendo es otra película.